días, qué gusto saludarles a esta hora del mediodía. Estamos ubicados desde Manhattan, acá en Nueva York, dándole seguimiento, por supuesto, a lo que ocurre en el juicio del expresidente Juan Orlando Hernández y toda la jornada que se vivió esta semana en los primeros 4 días de este caso que tiene que ver con un hondureño más que ha sido extraditado a los Estados Unidos por parte del gobierno por supuestamente nexos con el narcotráfico y haber participado para conspirar, introducir droga a este país. Recordarles siempre cuáles son los delitos los cuales enfrenta el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández. Hablamos del delito de la conspiración para importar cocaína, que este es uno de los delitos que tiene una pena más alta, hasta cadena perpetua le podrían dar por solo este delito al expresidente Juan Orlando Hernández. Posesión de armas de fuego y dispositivos destructivos, la pena que va desde 20 hasta cadena perpetua. La conspiración para poseer armas de fuego y dispositivos destructivos. Acá puede haber penas mínimas desde 10 años, máximas 20 o hasta una cadena perpetua por cada uno de estos delitos que tiene que ver contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández Alvarado. Ha iniciado esta jornada esta semana acá en la Corte del Distrito Sur en Nueva York y hemos estado dándole seguimiento, por supuesto, a todos los testigos que han llegado. José Sánchez fue el primero, alias el contador, que sabemos que el nombre se lo asignan acá en la corte, no es el nombre de él. Esto es porque un testigo es un testigo protegido y deben de cuidar su integridad. El señor José Sánchez, que contó en esta semana cómo se daban cheques de una empresa Graneros Comercial, Graneros Nacional. Graneros Nacional es una empresa dedicada a la venta de arroz allá en nuestro país, ubicada específicamente en la zona del departamento de Cortés, con su mayor operación en el sector de Choloma. El señor José Sánchez, alias el contador, contó esta semana en su testimonio acá en la Corte del Distrito Sur en Nueva York de cómo se hacían cheques a nombre de políticos que buscaron ser presidentes de nuestro país desde el año 2005 a la fecha. Hablamos del señor José Manuel Zelaya Rosales, a quien manifestó le daban cheques provenientes de esta empresa Graneros Comercial, y también al señor Juan Orlando Hernández Alvarado, quien también fungió como presidente, y también en la lista está el señor Porfirio Lobo Sosa, al igual que un alcalde de Choloma, el señor Leopoldo Crivelli. Fueron los 4 nombres que mencionó esta semana el señor José Sánchez, alias el contador, que él era el encargado de emitir los cheques para estas personas, cheques que iban desde 30.000 empiras, 100.000 empiras hasta 250.000 empiras. En el caso del expresidente Juan Orlando Hernández, manifestó que él mismo le entregaba personalmente los cheques al expresidente cuando llegaba a esta empresa allá en Choloma, en el departamento de Cortés. Este fue el primer testimonio que se ventiló acá en la Corte del Distrito Sur en Nueva York, y luego siguió el alcalde de El Paraíso Copán, el señor Alexander Ardón, quien ya purga una pena de cadena perpetua por delitos de narcotráfico. Él se declaró culpable tras entregarse en el año 2019 a las autoridades norteamericanas, pero antes de entregarse a los Estados Unidos y a su gobierno, también se apersonó al Ministerio Público en nuestro país para dar declaraciones de todos los asesinatos, cómo se planificaron muertes como la del señor Alfredo Landaverde, la del señor del SAR antidrogas Julián Aristides González. Todas estas muertes que cometió 56 en total, declaró cada una de ellas cómo se planificaron, quiénes conspiraron, quiénes pagaron, quiénes pusieron las armas y quiénes fueron los que ejecutaron a estas personas. En tal sentido mencionó al señor Juan Carlos Bonilla, que se contrató en una ocasión cuando él estaba como jefe de la policía regional del sector de Copán para asesinar a personas incluidas también en el tráfico ilícito de drogas. Así lo ha manifestado el señor Alexander Ardón. También en su testimonio declaró esta semana cómo se pagaron dineros directamente provenientes del narcotráfico para impulsar las campañas políticas en nuestro país. Declaró que para que sea o fuera presidente el señor Porfirio Lobo Sosa, él apoyó esta candidatura con al menos $2 millones
$12 millones, que era dinero que venía de la actividad del narcotráfico para que se financiara la campaña política a cambio de protección, a cambio de que nunca se le investigaría, que nunca se le capturaría por el delito ilícito del narcotráfico. También dio a conocer sus nexos con el señor Juan Antonio Hernández, que le compraba una gran cantidad de droga al señor Juan Antonio Hernández, Tony Hernández, hermano del expresidente Juan Orlando Hernández, que aproximadamente una vez al mes le compraba entre 1.000 a 1.500 kilos de droga. También dio a conocer las reuniones que se sostuvo desde el año 2005, 2007 y 2013 con Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán. Dio a conocer que se reunieron en varias ocasiones en el Espíritu Copán. Allá llegó el señor Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, quien también enfrenta cárcel de por vida acá en los Estados Unidos. Ha dado a conocer que en estas reuniones el señor Joaquín Guzmán Loera llegaba en un helicóptero hasta Honduras, aunque en ocasiones se confundía porque decía que llegaba vía terrestre el señor Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán. De esta forma, el testimonio que involucra a varios políticos de nuestro país, muchos que están ahora en el gobierno como diputados y como funcionarios, así lo ha dicho el señor Alexander Ardón. Ayer en horas de la tarde llegó el señor Miguel Reynoso, que es un agente, un detective por parte de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico en nuestro país, dando detalles de cómo se capturó el 6 de junio del año 2018 al señor Neri, que se hacía pasar como Neri, pero realmente el nombre original era Magdaleno Mesa Funes. Él era quien portaba unas libretas en uno de los vehículos de los 13 que se logró la inspección cuando se dio el 6 de junio, allá en la 105 Brigada se dio la inspección y luego trasladados al 3er Batallón para la presentación. En esa ocasión se capturaron 4 personas en la Operación Morazán, que se dio específicamente en el departamento de Santa Bárbara. Trasladados a la zona norte, no pudieron sobornar los elementos policiales, llevaban $193.200 en ese operativo, 3 armas de fuego, inspeccionados, radios, teléfonos y un folder color azul que contenía las supuestas narcolibretas donde estaban los nombres de Tony Hernández, las insignias de Job, al igual que el compadre, al igual que el compita, eran algunos nombres que detallaban la contabilidad del narcotráfico y hasta ahora podría ser una de las evidencias que se podría ocupar en contra del expresidente Juan Orlando Hernández. Recordemos que también en el caso de Tony Hernández esta fue una prueba fidedigna para lograr por parte del jurado un veredicto de culpabilidad y quebrantar la inocencia del ciudadano Juan Antonio Hernández, quien ya guarda prisión acá en los Estados Unidos. Así ha estado la actividad esta semana. Anoche en HCH Nocturno y medianoche también dábamos lectura a esta carta de notificación de la presentación del posible abogado de Juan Antonio Hernández de asistir a la sala, pero se ha generado confusión porque muchos dicen que es Tony Hernández. Se ha descartado que sea el abogado. No se conoce hasta el momento cuál podría ser la participación, pero de lograr cualquiera de las dos partes que testifique el señor Juan Antonio Hernández, podría ser el elemento con mayor carga probatoria o el testimonio que más sirva. Si lo hace la Fiscalía, automáticamente se podría dar como un hecho la participación del expresidente Juan Orlando Hernández en la conspiración para el delito del narcotráfico y podría ser encontrado culpable. Pero de conseguir que sea la defensa quien lleve al señor Juan Antonio Hernández, el panorama podría cambiar, ya que él asumiría algunas posturas de participación en el narcotráfico y según los abogados podría desvincular a su hermano Juan Orlando Hernández en las actividades del narcotráfico. Seguiremos pendientes este fin de semana de estar atentos de cualquier documento que logre trascender. Hasta ahora se ha confirmado que la Fiscalía tiene al menos 12 testigos que estarán participando y por parte de la defensa se prevé que también se tenga entre 8 a 10 testimonios a favor del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Son algunos testigos claves que todavía no han dado su testimonio y que estarían participando en este juicio. El señor Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa, acá de llegar a esta sala será un testimonio importante porque habrá que ver
cómo maneja el señor Fabio Lobo la participación que otros testigos confesos han dicho de que él era el encargado de algunos de contratar sicarios para dar a muerte a personas hondureñas como funcionarios como Julián Aristide González y también Alfredo Landaverde. Al igual será interesante ver cómo desvincula a su padre, porque otros narcotraficantes han dicho que él era el que hacía algunos lobbies para que el señor Porfirio Lobo Sosa consiguiera fondos provenientes del narcotráfico para financiar su campaña. Será un testimonio interesante si él embarra más, como decimos popularmente, a su padre, o lo desvincula al señor expresidente de Honduras también, Porfirio Lobo Sosa. Fernando Josué Chan Monroy es un narcotraficante guatemalteco ya condenado acá en los Estados Unidos, y que él supuestamente servía como enlace entre el cártel de Sinaloa y los cárteles hondureños que involucra al señor Juan Antonio Hernández y por supuesto la co-conspiración de Juan Orlando Hernández. Estaremos pendientes de este testimonio. Alexander Ardón, que ya pasó el exalcalde del Paraíso Copán, Davis Leonel Maradiaga Rivera, un miembro del cártel de los Cachiros, también ya condenado a cadena perpetua, pero al presentar su declaración estas personas buscan una reducción de la culpabilidad a través de una carta que se firma para que ellos den su testimonio, y de resultar un testimonio fidedigno, un testimonio que sirva como una prueba, pues automáticamente le pueden rebajar entre 5 a 6 años cada vez que se logra la condena de otro ciudadano. Víctor Hugo Díaz, alias El Rojo, también es un testimonio importante, ya que ha mencionado a los hermanos Hernández en la participación supuesta del narcotráfico. Hugo Ardón es un ex funcionario del gobierno del Partido Nacional, fungió como director de carreteras en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa y es hermano del señor Alexander Ardón, quienes supuestamente eran los encargados de traficar droga del cártel de Sinaloa, la cual llegaba a San Pedro Sula, la movían al departamento de Copán y posteriormente la trasladaban hasta Guatemala. El señor Giovanni Fuentes era uno de los que se mencionaba que firmaba cheques y autorizaba cheques provenientes del narcotráfico de estos dineros a través de la empresa Graneros Nacional allá en la zona norte. Y por supuesto Arnaldo Urbina Soto, el exalcalde de Lloro, será uno de los testimonios que no se ha develado en este juicio acá en la Corte del Distrito Sur en Nueva York, porque sería su primera participación como testigo para inculpar a otros hondureños. Estaremos atentos, compañeras, a todo lo que ocurre este fin de semana de trascender información en la Corte del Distrito Sur en Nueva York, para irles dando todos los detalles de lo que acá vaya surgiendo en una sala que está bastante llena, 26B, y otra sala anexa en la 23B. Entre ambas salas se llenan con más de 200 personas, entre periodistas, sociedad civil, Ministerio Público, el CNA y también todas las personas que viven acá, que son de Honduras, en este estado de Nueva York, y que llegan para estar presentes en este juicio. Junto a José Oseguera, estamos haciendo este trabajo encomendado por HCH para mantenerles a ustedes informados. José Oseguera en cámara se me acompaña, yo regreso con ustedes a la ciudad capital.